Buenas tardes. Aquí estamos en esta sección que hemos denominado Curiosidades, pero que desde la semana pasada pues estamos hablando de misterio. En esta ocasión, si la semana pasada hablábamos de las zonas más misteriosas del mundo, pues hoy vamos a conocer 5 de las zonas más misteriosas de España. Los enclaves más misteriosos de España. En el próximo capítulo pues tendremos los otros 5, porque hay 10 zonas que son muy características en España porque, bueno, guardan un misterio, o nosotros les vemos un misterio a estas zonas, y hoy vamos a conocer 5 de ellos. Y vamos a comenzar por un pueblo fantasma, un pueblo donde acuden muchísima gente en busca, a investigar y en busca de lo misterioso. Y se trata de el pueblo de Zaragoza, se sitúa en Zaragoza. Se trata de Belchite, que fue un pueblo que se destruyó durante la Guerra Civil. Bueno, vamos a contar un poco la historia de este pueblo abandonado y que se ha conservado intacto a como se dejó en esa destrucción que hubo durante la Guerra Civil Española. En lo más profundo de Aragón se alzan las ruinas de Belchite, un pueblo asolado por la Guerra Civil. Situado a 50 kilómetros de Zaragoza, Belchite es un lugar que eriza la piel de todo aquel que lo visita. De hecho, en este sitio, la violencia fratricida entre los dos bandos dio origen a una famosa leyenda que ha convertido a este pueblo aragonés en uno de los más misteriosos de España. Asediado durante el verano de 1937 por el ejército republicano, el bombardeo que soportaron los habitantes de Belchite fue tan intenso y el nivel de destrucción tal, se estima que murieron unas 5.000 personas, que una vez finalizada la guerra, Franco decidió construir un pueblo nuevo al lado, conocido como la Pequeña Rusia. En la actualidad, las viejas ruinas de Belchite se conservan de la misma manera que quedaron tras la contienda. Los restos de capillas, palacios renacentistas, iglesias e incluso los esqueletos de las casas que una vez estuvieron habitadas conforman ahora el paisaje fantasmal de un pueblo que se ha hecho famoso también por los numerosos investigadores de lo misterioso que han recorrido sus deshabitadas calles para captar, según comentan, algunas de las escalofriantes psicofonías que se han podido grabar hasta la fecha. Según lo que dicen, quienes las han escuchado, se oyen voces gritando, el silbido de las balas, el retumbar de las bombas. Estos son algunos de los sonidos que muchos turistas que realizan visitas guiadas a Belchite esperan oír cuando pasean por las destruidas calles que una vez fueron tranquilas y apacibles. Ahora nos vamos hasta Guadalajara, a Cívica, un enclave excavado en la roca. La singular pedanía de Cívica se encuentra entre las localidades de Masegoso de Tajuña y Brihuega, en la provincia de Guadalajara. Cívica no es un lugar común. Su construcción más bien parece sacada de algún paisaje descrito en El Señor de los Anillos. Pero situado en la Alcarria y no en la Tierra Media, aprovechando la maravillosa combinación natural de montaña, bosque y el agua de una cascada cercana, Cívica se ha convertido en un paraje único en España y uno de los destinos turísticos más populares de aquella comarca castellana. A día de hoy, ¿para qué servía Cívica? Sigue siendo un misterio, aunque sus orígenes hemos de buscarlo en un cura de la localidad de Valderrebollo, llamado Don Aurelio. Se dice que este hombre heredó unos terrenos horadados por cuevas, allá por el año 1950, y que todos los días, después de misa, acudía con varios vecinos de la localidad a tallar la roca, hasta darle forma de los arcos ojivales, las puertas, los ventanales y las balaustradas que pueden admirarse actualmente.
Es muy importante destacar que el interior de esta construcción no puede recorrerse, ya que se halla en serio riesgo de derrumbe y además es una propiedad privada. Actualmente aún existen muchos misterios sin resolver en torno a su construcción. Por ejemplo, ¿cómo pudo don Aurelio pagar el jornal a todos los trabajadores y que apuntaba en el cuaderno negro que llevaba siempre encima y que nunca ha aparecido? Pero hay más enigmas en torno al emplazamiento de Cívica, como quién descubrió aquellas cuevas. Aunque se dice que don Aurelio fue el primero en hallarlas, se cree que tras la disolución de la Orden del Temple en el siglo XIV, algunos de sus miembros se refugiaron allí. Asimismo, otra de las leyendas sobre Cívica habla de una joven mora que murió allí tras ser encerrada por su padre cuando se enteró de que se había enamorado de un cristiano. Ahora dicen que su fantasma se aparece de vez en cuando, esperando a que llegue su amado para rescatarla de su triste destino. Finalmente, tras la muerte de don Aurelio, sin herederos, Cívica pasó a manos de su ama de llaves. Y cuenta la historia, real o no, que sus sobrinos, al no ver la utilidad de aquella construcción, decidieron construir un bar y un restaurante en sus habitaciones y así sacarle algo de provecho. Ahora nos vamos hasta Cantabria con un hospital. Y los hospitales siempre como que llaman más a lo misterioso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos con Pedrosa, un hospital abandonado en una isla, en Cantabria. En plena bahía de Santander, poblada de árboles y con un paisaje cautivador, se encuentra una isla de tan solo 187 metros de largo, que en la actualidad está unida a tierra firme con un par de istmos. Conocida anteriormente como la isla de la Astilla, Pedrosa esconde una curiosa historia. Hace tiempo, en medio de su frondosidad, se construyó un hospital que debía servir como lazareto para mantener en cuarentena a los marineros que llegaban de ultramar procedentes de países con enfermedades contagiosas. En 1914, una real orden promulgada por el rey Alfonso XIII decretó que el lazareto se convirtiese en un centro preventivo y terapéutico de carácter nacional para el tratamiento de la tuberculosis. Bautizado como Sanatorio Marítimo de Pedrosa, las instalaciones la conformaban un hospital con 3 pabellones para hombres, mujeres y niños, además de la Casa del Médico, una iglesia, un balneario y un teatro modernista. Tras su abandono, la isla se convirtió en un lugar repleto de secretos, que daría a conocer la escritora de lo paranormal Stephanie Anita Lauda García, quien durante una visita a la isla afirmó incluso haber tenido sensaciones extrañas al recorrer los sinuosos edificios en medio de un inquietante silencio. Muchos de los pacientes del sanatorio fueron niños y el lugar, según esta autora, aún sigue habitado por estos espíritus infantiles que van acompañados por una enfermera. Aunque esta no es la única leyenda que envuelve a la isla. Una de las más conocidas e inquietantes es la que hace referencia a la presencia en el sanatorio de las conocidas como niñas pájaro, 2 hermanas que padecían una grave enfermedad ósea que le provocaba deformidades en la cara. Según afirmaron los pocos que la llegaron a ver, aquellas deformidades les hacían tener el aspecto de un pájaro y les daban un aire terrorífico. Finalmente, desde el cierre de todas estas instalaciones en 1989, la mayoría de los edificios de Pedrosa acabaron en ruinas, como el pabellón de María Luisa Pelayo, también conocido como la Picota, o los edificios de Reina Victoria y María del Valle, que también permanecen ocultos bajo un espeso manto de vegetación. Todos ellos se han convertido ahora en lugares encantados. Recientemente en Pedrosa abrió un centro de acogida y de asistencia para drogodependientes que son tratados en algunos de los edificios de la isla rehabilitados. Vamos con el cuarto enclave.
y nos vamos hasta Tarragona con la Musara. En el término municipal de Vilaplana, en la provincia de Tarragona, se levantaron los restos de la Musara, una población que antaño era la envidia de los municipios vecinos por su riqueza y señorío. Ahora tan solo es un esqueleto fantasmal envuelto en una espesa niebla y rodeado de tenebrosas historias. En la Musara se han localizado los vestigios de algunas construcciones árabes, lo que, según los investigadores, podrían sugerir que en el pasado hubo aquí una guarnición que dependía del gobernador de Siurana. Además, el topónimo árabe que da nombre a la villa significa plana. Se dice que el pueblo de Siurana fue abandonado por culpa de la epidemia de filoxera, parásito de la vid, que afectó a todas las viñas a finales del siglo XIX. Pero lo más probable es que la falta de agua junto con la especulación inmobiliaria fueran las causantes de la creciente despoblación de la Musara. A partir de 1961, cuando el lugar ya había sido abandonado por completo, empezaron a surgir historias singulares sobre este pueblo fantasma. Por ejemplo, las que hacen referencia a la iglesia de San Salvador, tal vez el edificio más emblemático de la localidad. Se dice que cuando la misteriosa niebla que nunca abandona el pueblo baja, se pueden oír las campanas que coronan su campanario del siglo XIX, a pesar de que éstas hace mucho que dejaron de tañer. En el interior del templo es fácil ahora encontrar pintadas realizadas por seguidores de algunas sectas satánicas actuales. Pentáculos, cruces invertidas, los restos de algún sacrificio animal, incluso los investigadores de lo paranormal afirman haber obtenido, como en muchos otros lugares abandonados, inquietantes psicofonías. Existe en torno a la Musara otra leyenda bastante extendida entre algunos habitantes de las poblaciones cercanas y, por supuesto, entre los amantes del misterio, que dice que el lugar de la ubicación de una puerta dimensional a través de la cual se puede acceder a mundos paralelos. Esta historia tan singular ha llegado a calar profundamente y se dice que aquí han tenido lugar algunas desapariciones, como es el caso de la de un ingeniero alemán que trabajaba en la central nuclear de Valdehuixo, en la provincia de Castellón, que desapareció en 1995 durante 3 horas mientras paseaba cerca de aquella población abandonada. Pero en realidad la leyenda de desapariciones que persigue a la Musara puede tener su origen en su persistente niebla, que ha desorientado a más de un senderista, aunque el hecho de que muchos de ellos no hayan vuelto a aparecer no deja de alimentar entre algunos la creencia de que la Musara es realmente una puerta dimensional. Y vamos a terminar esta sección de las zonas más misteriosas de España. Ya continuaremos con las 5 últimas y lo vamos a hacer con, yo creo que un fenómeno muy conocido aquí en España y en Andalucía, porque se trata de nuestra tierra, y que se ubica en Jaén, y son las caras de Belmez. Desde el 23 de agosto de 1971 surgiera lo que parecía un rostro humano en el suelo de la cocina de María Gómez Cámara, en Belmez de la Moraleja, en Jaén. Han pasado más de 50 años y aquella fue la primera de las muchas manifestaciones extrañas que tendrían lugar en aquel pueblo, en este pueblo andaluz de Jaén. Y lo pondrían en el mapa de la España mágica. Según María, aquella imagen era idéntica a la del Santo Rostro de la Catedral de Jaén, de la cual, sin embargo, no se conserva ninguna fotografía. Aquello, evidentemente, causó sensación entre los vecinos de Belmez, que acudieron en masa a la casa de María para observar en persona el Santo Rostro. Finalmente, cansado de recibir la incómoda visita de los fervorosos vecinos, uno de los hijos de María decidió raspar el pavimento y cubrirlo con un poco de cemento para ocultar la imagen. Pero a los pocos días, otra imagen apareció en el mismo lugar. Esta vez, según dijeron, el rostro era similar al del Señor de la Vida, una imagen que se encontraba en una iglesia cercana a la casa.
Decidido a acabar con el misterio, el alcalde de Belmez ordenó practicar un agujero en el suelo de la cocina para averiguar qué se escondía detrás de aquellas misteriosas apariciones. ¿Cuál no sería la sorpresa del operario que realizó las obras cuando se topó con un hueso humano? Y es que la vivienda de los Pereira había sido construida sobre un antiguo cementerio. Muchos dijeron que algunas veces habían escuchado voces salir de la casa e incluso los más ancianos del lugar afirmaban que en aquella vivienda, allá por el siglo XV, un inquisidor había torturado cruelmente a mujeres y niños. A partir de ese momento fue tal la avalancha de curiosos que acudió a la casa que la familia de María vio un filón en este interés y todo aquel que quisiera ver la famosa cara tenía que pagar un duro. Asimismo, el esposo de María, Juan Pereira, y un fotógrafo local vendían fotos del rostro a 10 pesetas cada una. Pero no todo el mundo creía que aquel fenómeno paranormal fuese real. De hecho, se dispararon las sospechas de que las caras de Belmez eran un fraude. Se llegó a decir que habían sido pintadas por algún miembro de la familia o incluso por un pintor de la localidad. En 1971, en vista del alboroto, el ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, envió al parapsicólogo José Luis Jordán con un equipo para investigar a fondo el asunto. Jordán concluyó que aquello era un fraude y que no había evidencia alguna de que fuera un fenómeno paranormal. Pero no hubo unanimidad en las conclusiones. De hecho, para otros parapsicólogos el fenómeno sí que era auténtico y su causa no tenían explicación alguna. Y es que aquello no terminó ahí. En 1973 aparecieron en la casa de los Pereiras 17 nuevos rostros y durante los años siguientes siguieron apareciendo otros nuevos. Algunas caras, como una que se decía que era igual al dictador Francisco Franco, llamaron mucho la atención de los medios. Finalmente, y para ahondar aún más en el misterio, tras la muerte de María en 2004, aparecieron más caras, pero esta vez no en su casa, sino en la casa en la que la mujer había nacido y que se encuentra situada a pocos metros de distancia. Toda una historia, sin duda, para los amantes de lo oculto. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. La próxima semana seguiremos con las zonas más misteriosas de España, zonas también muy interesantes las que vamos a conocer la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.